la visquilla que hay. Fuera, acá afuera. Mira. Zorro, cangrejo, lenguado. Hola a todos y bienvenidos a Iberozoa. Este es un vídeo que grabo un poco de emergencia para explicar la situación que se está viviendo actualmente en el Mar Menor y para explicar cuál es el origen de las imágenes que hemos visto anteriormente y cuáles son las implicaciones que nosotros tenemos al respecto, que son bastantes. Así que es un vídeo sin guión en el cual voy a intentar explicar estas cosas. Empezamos. Por contextualizarlo todo un poco, las imágenes que hemos visto han ocurrido en el Mar Menor. El Mar Menor es un enclave que se encuentra en la región de Murcia, orientado hacia el mar Mediterráneo, que es una laguna salada que, aunque siendo una laguna es de gran tamaño, no supera los 200 kilómetros cuadrados de superficie. Además tiene una profundidad media de 4 metros y una profundidad máxima de 7 metros. Es decir, es una laguna que tiene poca cantidad de agua. Para entender este suceso que ha ocurrido el 12 de octubre, nos tenemos que remontar aproximadamente un mes atrás y hablar de la Dana o la gota fría. Estamos hablando de una serie de tormentas y temporales que afectaron de gran manera a la península ibérica y especialmente al sur de la península, Andalucía, Murcia, Valencia, y que generaron imágenes tan llamativas como las que vamos a ver a continuación. Ahora ya no están. Las consecuencias de este desastre a priori son más que evidentes. Estamos viendo imágenes de calles inundadas, montones de cosas rodando por la calle, contenedores, coches, etcétera, etcétera. Esto es lo que está ocurriendo en el corto plazo. ¿Pero qué ocurre con el largo plazo? Avanzamos en el tiempo unas semanas y vamos a los sucesos de ayer. Vemos un montón de peces que están hacinados en la orilla y están buscando oxígeno en la superficie. Pero realmente, ¿por qué se están agotando esas reservas de oxígeno? Porque el oxígeno no desaparece sin más. Tiene que haber alguna causa. Y esta es la relación que hay entre los sucesos de ayer y la gota fría que ocurrió hace unas semanas. Sabemos que tras los sucesos de la gota fría, el nivel de agua en la laguna salada del Mar Menor ha aumentado hasta medio metro. Recordemos que esta laguna tenía una profundidad máxima de 4 metros. O sea que ha aumentado medio metro sobre los 4 metros que había. Eso es una barbaridad, es muchísimo. Como consecuencia de esta masiva introducción de agua dulce, se han diferenciado claramente dos capas de agua en el Mar Menor. Una con una mayor concentración salina y otra con una menor concentración salina. El funcionamiento hidrodinámico de esta laguna, al igual que de tantas otras, depende enormemente de la capacidad que tenga de mezclar todo el fluido que está dentro de la laguna. Con esto es capaz de regular cosas como la temperatura o como la salinidad. Esto ocurre fundamentalmente por acción del viento que remueve la parte superficial del agua y permite que se cree una convergencia entre el agua superficial y el agua que está más profunda. Y esto también ayuda a la redistribución de los nutrientes para que no queden acumulados en la base del sustrato y permitan alimentarse a otros seres que no sean bentónicos, que vivan en el medio pelágico. En otras palabras, que se mezcle el agua de la laguna del Mar Menor es importante. Y es lo que no ha ocurrido debido a la introducción de agua dulce. Al separarse tan claramente una parte de agua dulce de una parte de agua salada dentro de la laguna, lo que ha ocurrido es que se han generado corrientes convectivas dentro de cada masa de agua de forma independiente, por lo cual es imposible que haya ningún tipo de mezcla entre las dos aguas. La consecuencia de esto es que el oxígeno en la masa de agua inferior ha ido disminuyendo hasta niveles críticos y ha provocado que toda la fauna asociada haya tenido que buscar oxígeno en otra parte y haya salido hacia la superficie o hacia la zona más costera, digamos. El otro principal factor implicado en esta historia ha sido la gran cantidad de lodo y en general materia orgánica que ha sido desplazada desde la tierra hacia todo el agua del Mar Menor. Este incremento de nutrientes en el agua del Mar Menor ha implicado el florecimiento de bloom de algas desde hace muchos años y no es ninguna noticia a día de hoy. Pero es que sus consecuencias siguen siendo importantes a día de hoy. Principalmente, y por las condiciones de las que ya hemos hablado que tiene la laguna del Mar Menor, en toda la columna de agua del Mar Menor siempre hay una disponibilidad de luz para las algas que quieran desarrollarse.
Por lo tanto, la luz no es un factor limitante para las algas. En este caso, el factor limitante sería la cantidad de fosfatos y de nitratos que no tienen y necesitan para desarrollarse. Desde hace ya muchos años se habla de los cultivos que rodean el Mar Menor y las implicaciones que tienen basadas en la introducción constante que hacen de nutrientes al propio agua del mar. Y es que el problema de los bloom de algas es el siguiente: cuando existe una sobrepoblación de estas algas microscópicas y se desarrollan en tal cantidad, llega un punto en el que todas ellas mueren. Cuando mueren, estas algas caen al sustrato, y cuando caen al sustrato se descomponen por parte de bacterias y otros descomponedores. Todos estos descomponedores que están consumiendo la materia orgánica que formaba las algas, lo que van a consumir también es oxígeno y van a liberar CO2. Por lo tanto, el oxígeno de la laguna va a bajar constantemente en función se vayan descomponiendo todas estas algas, que no deberían haberse formado en una primera instancia. Y la combinación de estos dos factores, la introducción masiva de agua dulce a la laguna y la proliferación masiva de algas, nos han llevado a ver las imágenes poco agradables que hemos visto el día de ayer. Pero ¿cuáles son nuestras implicaciones dentro de todo esto? Yo creo que es bastante evidente. Pero cuando hablamos de ecología, debemos tener en cuenta que la relación acción-reacción a veces es evidente, pero a veces no es tan evidente. Y muchas veces las acciones que nosotros tenemos que afectan a la naturaleza no afectan de una manera inmediata. A veces sí. Por ejemplo, en la gota fría, nosotros vimos de una manera inmediata cuáles eran los daños que se estaban produciendo porque había calles llenas de agua y contenedores corriendo por ahí, etcétera, etcétera. Pero lo que no sabíamos eran las implicaciones que podía haber a posteriori. Cuando nosotros dañamos a la naturaleza, en un principio suele ser silenciosa. Cuando durante la industrialización se empezaron a emitir grandes cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera debido al consumo de carbón, nadie parecía estar preocupado de lo que podría ocurrir, porque la naturaleza no estaba dando señales inmediatas. A día de hoy podemos hablar de cambio climático y una de las consecuencias de este, por ejemplo, es la gota fría. Cuando con la creación de cultivos y la industrialización masiva de la manga provocó una gran introducción de nutrientes no solo a la laguna del Mar Menor, sino también al Mar Mayor, que vendría siendo el Mar Mediterráneo, pensamos que eso no tenía ninguna implicación y que no iba a tener ningún tipo de consecuencia, porque inmediatamente no estábamos viendo las consecuencias. Pero a día de hoy nos quedamos con esto. Fuera, afuera. Mira. Zorro. Cangrejo. Lenguado. Muchas gracias a todos por ver el vídeo. Lamento mucho el tipo de edición que hay y que no haya ningún tipo de guión ni nada de esto, pero como era una noticia de actualidad, quería comentarlo lo antes posible. Así que nada, esto ha sido Ibrazoa y nos vemos en el próximo vídeo, esperamos que con cosas más bonitas que esta. Un saludo enorme.